Hola a todos, espero que estén bien en casa. Hoy vamos a abordar un nuevo tema que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Y cuando hablamos de variado vamos a indicar que va a haber diferentes velocidades. Y en este caso vamos a poner un ejemplo de un vehículo que recorre cierta distancia, un movimiento rectilíneo. Supongamos que sale un móvil y que en un segundo recorra, por ejemplo, 10 metros sobre segundos. En el movimiento uniforme decíamos que por cada segundo iba a recorrer la misma distancia. En este caso no, porque hay un factor muy importante. Imaginemos que en el siguiente segundo su velocidad ya vaya a aumentar y vaya a 15 metros sobre segundos, y al siguiente segundo, o sea a los 3 segundos, que ya vaya a 20 metros sobre segundos. Si nos fijamos, ahora tenemos variación de movimiento. Estamos de 10, 15 y 20. Y aquí existe una constante que la vamos a abordar en este nuevo, y es la aceleración. La aceleración me va a indicar ese cambio de movimiento, y la aceleración en algunos casos va a ser positivo cuando la velocidad va aumentando y va a ser negativo cuando la velocidad va disminuyendo. Imaginemos, cuando un vehículo empieza a recorrer, empieza desde una velocidad cero. En el momento que ese vehículo empieza a recorrer una distancia, empieza a aumentar su velocidad. Por lo tanto, vamos a llamar una aceleración positiva. Pero imaginemos, si a este vehículo le colocamos una barrera, y al ver el conductor esa barrera, entonces obviamente el conductor lo que va a hacer es bajar de velocidad para luego detenerse. Entonces ahí va a haber una desaceleración. Entonces la desaceleración la vamos a tomar como negativa y me va a indicar que su velocidad va a ir disminuyendo. Muy bien. Entonces, en algunos casos, y eso lo va a determinar el planteamiento, el que vamos a estar analizando, que la aceleración va a ser constante. ¿Qué me indica que va a ser constante? Significa que en cada momento la aceleración va a ser la misma. Para los que han manejado se podrán dar cuenta que en una recta, por ejemplo, yo puedo mantener una distancia y puedo decidir aumentar la velocidad o disminuirla. Pero si yo mantengo la velocidad, voy a estar en una aceleración constante. Significa que si yo tengo una aceleración que por cada segundo mi velocidad va aumentando 3 metros sobre segundos, que esa aceleración se va a mantener en todo momento, esa aceleración, ¿verdad? Ahora, vamos a verificar y explicar los valores que vamos a abordar en este tema. Y va a ser la velocidad inicial, la velocidad final. En algunos casos se le llama velocidad 1, velocidad 2 o velocidad 0, velocidad 1, la aceleración, la distancia y el tiempo. Si nos fijamos, ahora tenemos 5 valores. Estos 5 valores son los que vamos a estar utilizando para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniforme variado. Tomemos en cuenta que las unidades que vamos a utilizar deben de ser homogéneas. Si es en el sistema internacional, vamos a manejar para las velocidades metros sobre segundos. Esa va a ser la unidad. La longitud y el tiempo van a ser metros y segundos. En el caso de la aceleración, que decíamos que es un cambio de velocidad, entonces vamos a tener las unidades metros sobre segundos. Si lo dejamos de esta manera, nos vamos a referir a velocidad. La diferencia en la aceleración que vamos a tener
un exponente al tiempo que va a ser 2, que va a ser ese cambio de velocidad entre un tiempo y otro. La distancia, pues sabemos que es metros, y el tiempo que lo manejamos en segundos. Imaginemos la trayectoria de este movimiento. Si tenemos acá vamos a tener una recta, 2, 3, 4. Vamos a determinar de esta forma para indicar en dónde aumenta, disminuye la velocidad. Entonces, si este vehículo parte del reposo, es un término muy importante. Si un vehículo parte del reposo, vamos a decir que está iniciando con una velocidad igual a 0 metros sobre segundos. Entonces, el movimiento empieza acá. Vamos a indicar que este va a ser nuestro primer punto y vamos a decir que es nuestro punto A. Del punto A este punto, donde termina esta pequeña recta, vamos a indicar que es nuestro punto B. Y aquí vamos a tener cierta velocidad que inició aumentando, posiblemente se mantuvo, pero al determinar una recta, y es una pequeña cuesta, su velocidad puede que aumente o puede que disminuya, pero acá va a haber un cambio de velocidad. Puede ser muy significativo, pero va a haber un cambio. Entonces, vamos a indicar que este va a ser otro punto diferente, en donde vamos a tener una velocidad diferente. Al terminar la cuesta y observamos un plan, igual podemos determinar que va a surgir nuevamente otra velocidad. En este caso, un punto D. Y vamos a dejar, después tenemos una pendiente y vamos a determinarlo como nuestro punto E. Y ahí posiblemente vamos a dejar como finalizado nuestro movimiento. A lo que queremos llegar es que si yo voy a analizar del punto A al punto B, ¿quién va a ser la velocidad final y quién va a ser la velocidad inicial? La velocidad inicial va a ser el punto A y la velocidad final va a ser el punto B. Así que estamos analizando de este punto a este punto. Pero si yo particularmente estoy analizando del punto A al punto E, yo sé que inició con cierta velocidad y que va a llegar a este punto E con cierta velocidad. Entonces, este va a ser mi velocidad inicial y esta va a ser mi velocidad final. Obviamente, aquí del punto A al punto E, la aceleración, la distancia y el tiempo han ido cambiando, incluso la velocidad final, pero la velocidad inicial siempre va a ser el mismo. Ahora, imaginemos que yo voy a analizar el punto B al punto C. Por lo tanto, el punto B va a ser mi velocidad inicial y el punto C va a ser mi velocidad final, ¿verdad? Entonces, no siempre la velocidad con la que se inició un movimiento va a ser siempre la inicial, ¿verdad? Va a depender del rango al que yo vaya a estar evaluando. Entonces, otro término que vamos a tener muy presente, y esto no nos va a indicar como un dato numérico en los planteamientos, es que si un vehículo llega a detenerse, significa que su velocidad va a llegar a 0. Si se detiene, no puede ser mayor a 0. Por consiguiente, tendría siempre movimiento, ¿verdad? Entonces, son dos datos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Ahora, las ecuaciones que vamos a utilizar para este planteamiento van a ser las siguientes. Y aquí vamos a tomar en cuenta la primera ecuación. Si nos están preguntando distancia, yo voy a utilizar esta ecuación. Distancia más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. Esa es la ecuación que yo podría estar utilizando. Si nosotros tenemos que encontrar el tiempo, pues vamos a utilizar esta ecuación. Tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial dividido la aceleración.
tenemos la siguiente ecuación, que en este caso sería la aceleración, y para aceleración tenemos velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Para encontrar la velocidad final, tenemos esta ecuación que es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Recuérdense que esta ecuación aún no está despejada, porque tenemos el exponente 2 que al transponerlo vamos a tener una raíz de los valores que tenemos en el siguiente miembro. De igual manera tenemos para la velocidad final esta ecuación. Ahora, ¿por qué tenemos dos ecuaciones diferentes? Recuérdense ustedes que en algunos datos vamos a tener ciertos valores y en algunos otros no. Entonces, si ustedes se fijan entre estas dos ecuaciones, acá tenemos distancia y acá no la tenemos, ¿verdad? Y para encontrar la velocidad inicial vamos a tener esta ecuación. Velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Tenemos una ecuación más para encontrar la distancia y es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones son las que podemos utilizar para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿qué pasa con las tres ecuaciones que en el tema anterior estábamos utilizando? Bueno, estas ecuaciones pertenecen a movimiento rectilíneo y no pueden ser utilizadas para este tema de movimiento variado. Por la sencilla razón que aquí existen movimientos, velocidades diferentes y existe un cambio de velocidad. Por lo tanto, estas ecuaciones no las podemos utilizar. Al igual que estas ecuaciones, no podemos utilizarlas en movimiento uniforme, ¿verdad? Entonces, para cualquier duda, pues ahí estamos para resolverlas.